amigos, bienvenidos a un curso más de ECA Pro. Una vez en este punto, lo primero que tendríamos que hacer es agregar el piso o el suelo en este proyecto. Algunas personas comienzan trabajando sus proyectos mediante el modelado de sus muros. En este caso vamos a trabajar paso por paso y lo primero sería agregar el piso o el suelo. Para esto tenemos estas 4 vistas y por el momento no necesito 4. Con tener estas 2 vistas es más que suficiente. Entonces me voy a ir a esta opción, voy a seleccionar esta y voy a cambiar una de las vistas más o menos de esta forma. Recuerden, por ejemplo, si se les pierde su proyecto, más o menos así, pueden dar en zoom o en la tecla Z varias veces para encontrarlo y ya solamente lo acercan. Por ejemplo, ahora tenemos una vista en top, que será una vista en planta. Esta sí la voy a necesitar como tal. Y como se podrán dar cuenta, cada que cambiamos de vista se cambia a este tipo de contorno amarillito. Eso quiere decir que es la vista que está activa. Entonces lo primero que vamos a hacer ahora es agregar los suelos. Existen diferentes formas, nosotros lo podemos agregar a través de unos planos, a través de líneas, inclusive a través de alguna caja. En este caso vamos a utilizar 2 maneras. La primera va a ser a través de un plano, ya que como se pueden dar cuenta tenemos un piso de contorno en toda esta área, que en sí solamente es un rectángulo y es bastante fácil utilizarlo a través de un plano. Entonces para esto nosotros podríamos configurar cada comando desde las preferencias, o en este caso, para hacer todo un poquitito más rápido y no tener que estar buscando tantos comandos, nos vamos directamente en esta opción de plano. Si no lo encuentran, recuerden que tienen que estar primero en este icono, en este otro, y nos vamos en plano. Ahora nosotros necesitaríamos seleccionar desde un punto hasta otro, pero como se podrán dar cuenta, por más que me acerco no me aparece ningún punto de referencia. Esto es porque no tenemos activada esta opción de snaps. Lo podemos activar o desactivar con la letra S. Por ejemplo, ahí está desactivado y lo vuelvo a activar. Si en su caso sigue sin aparecerle, recuerden, en el video anterior expliqué que damos clic derecho sobre él y tenemos que activar estas opciones. Por lo regular solamente viene a través de la rejilla, y nos vamos en opciones y vamos a activar estas otras, ya que este modelo que nosotros tenemos aquí, que está en formato de WG, ya nosotros lo tenemos congelado. Una vez hecho esto, vamos a proceder a agregar el primer piso, que sería justo esta parte de aquí. Damos un clic y sosteniendo ese mismo clic nos vamos a ir hasta este otro punto y soltamos. Como se podrán dar cuenta, ahora se mira una especie de rejilla. Por ejemplo, primero voy a desactivar la rejilla que está en la parte de afuera con la letra G. Ahora aún tenemos esta rejilla en esta parte. Esto es porque en esta parte vamos a quitarle, por ejemplo, en una y en una. Y una vez que ya terminamos de agregarlo, damos un clic en cualquier espacio en blanco, por ejemplo aquí, y ya tenemos desactivada esa opción. Y como se podrán dar cuenta, por ejemplo en esta vista en 3D se mira solamente el contorno, pero no se mira un piso como tal. Esto es porque voy a activarlo con la tecla F3 y ahora ya es visible toda la cara que nosotros creamos, justo de esta forma. Otra forma es, por ejemplo, voy a seleccionar esto y lo voy a eliminar y nos vamos a la misma opción, pero ahora vamos a crearlo a través de esta herramienta y a través de línea. Por ejemplo, yo ahora puedo crear ese tipo de líneas. Voy a dar Escape, por ejemplo, puedo crearlo en planta, justo de esta forma. Si a ustedes en este momento no les aparece una línea recta como tal, no se preocupen. Lo único que tienen que hacer es, en esta parte van a poner estas 2 opciones y de esta forma van a tener activada la misma herramienta que yo, justo de esta forma. Y una vez que ya cerramos, nos pregunta 3D Max si queremos cerrar todas esas líneas. Vamos a poner que sí y voy a dar clic en algún lugar fuera para desactivar esa herramienta, justo de esta forma. Y por ejemplo ya podemos seleccionarlo, nos vamos en esta opción, voy a cambiarle el nombre, por ejemplo este va a ser el suelo. Lo siguiente es irnos a esta opción y vamos a buscar la opción de Extrude, que sería esta. Y en esta parte nosotros vamos a ponerle el grosor de esta losa o de este piso, o el peralte, por así decirlo. En mi caso está bien con un grosor de 0.15 metros. Recuerden que yo estoy trabajando a través de metros. Como se podrán dar cuenta, el plano de referencia ya no es visible. Entonces, en este caso, como solamente estamos explicando y no vamos a sacar un plano de nivel como tal, voy a ponerle menos 0.15 y de esta forma este piso va a comenzar en el nivel menos 0.15 y va a terminar en el nivel 0. Y por lo tanto mi plano de referencia va a ser visible. Recuerden, para desactivar cualquier herramienta pueden dar un clic en cualquier parte que esté totalmente en blanco. Les recomiendo estar guardando cualquier cambio constantemente con el comando Control S.
Hasta este punto, por ejemplo, nosotros ya tenemos este piso y voy a girar un poco, más o menos de esta forma, y como se podrán dar cuenta en esta parte, justo cuando vamos a entrar a esta sala o este pequeño cuarto, tenemos un desnivel. Eso quiere decir que estamos elevados de este piso un poco más. Entonces vamos a crear este nuevo piso. Por ejemplo, otra opción de agregar este tipo de elementos como un suelo, si estamos seguros que va a ser más o menos como este, podemos hacerlo más fácilmente desde este lugar y en la herramienta de caja o en la herramienta de Buds. Por ejemplo, me voy a ir a esta vista, voy a dar un punto inicial aquí, sostenido hasta este otro lugar, y por ejemplo lo voy a poner aquí, no importa mucho eso todavía. Ahora por ejemplo voy a seleccionar el elemento, me voy a esta herramienta y vamos a cambiarle la altura. Por ejemplo, lo quiero de 0.15 metros o 15 centímetros, justo de esta forma. Y por ejemplo, ahora ya creamos tres diferentes formas de crear un piso, ya sea simplemente con un plano, a través de líneas extruyendo o a través de una caja. En este caso, como mi plano no es visible y yo sí necesito que lo sea, puedo simplemente modificar esto. Lo primero es desactivar la retícula, voy a desactivarla con la tecla G. Después tenemos que seleccionar, por ejemplo, primero este suelo y lo tenemos que desfasar un poco más, o sea que esté un poquitito más abajo todavía para que nuestra planta arquitectónica sea visible. Y para hacer ese tipo de cosas nosotros necesitaríamos moverlo un poquitito hacia abajo, pero en este momento, aunque nosotros lo seleccionemos, no nos da esta oportunidad, ya que aquí en esta parte nosotros podríamos modificarlo y no está activada. Para modificarlo o activarlo nos vamos a ir a la tecla del comando W y como se podrán dar cuenta cambiaron de colores estos ejes y ahora ya se activó toda esta herramienta. Por ejemplo, yo voy a moverlo en el eje Z, que sería el eje azul, y por ejemplo primero lo voy a desplazar menos 0.15 metros, recuerden que yo estoy trabajando en metros, y ahora ya queda desfasado de mi plano. Selecciono ahora este otro y por ejemplo también le voy a dar menos 0.15 y ambas losas ya son visibles y ya puedo trabajar sobre ellas. También pude por ejemplo descongelar el plano y moverlo, pero en mi caso es más sencillo solamente mover las dos losas. En este punto, una vez que ya modificamos las alturas o los desfases de estas losas, lo siguiente que tendríamos que hacer es comenzar a agregar por ejemplo los muros. Como se podrán dar cuenta, cada que seleccionamos cualquier elemento tenemos que activar la opción para modificar los ejes. Para desactivar esta opción nos vamos a ir con la tecla Q y ahora no importa si seleccionamos, no tenemos activado eso y no se puede modificar. No se preocupen, podemos estar cambiando de la tecla W para activar o Q para desactivar. En este caso tendríamos que agregar los muros y la manera más sencilla y más fácil de crearlos es de la siguiente forma, pero ahora nos vamos a esta categoría y vamos a seleccionar la línea. Y por ejemplo puedo comenzar a crearlo desde este punto, pero como se podrán dar cuenta los puntos de referencia no están activos. Voy a activarlos y voy a comenzar a trazar. En el caso de las ventanas, hasta este punto voy a crear los muros. No se preocupen, después explicaré el por qué. Una vez que llegamos a este punto vamos a dar en cerrar las líneas y ya creamos el primer elemento. Yo podría simplemente levantarlo o puedo crear el resto de los elementos o el resto de los muros. En este caso voy a crear el resto. De igual manera voy a dejar el espacio para el vano de la puerta sin crearle un muro. Y una vez que creamos todos los muros necesarios, sin vanos de puertas ni de ventanas o puertas corredizas, vamos a desactivar esta herramienta. Ahora por ejemplo lo siguiente que haremos es seleccionar este elemento que creamos. Nos vamos de nuevo a esta opción, vamos a cambiarle por ejemplo el nombre, solamente a este de referencia. Y vamos a buscar el mismo comando o la misma herramienta de extrude. Una vez hecho esto, por ejemplo le voy a dar una altura de por ejemplo 380 y justo aquí tendríamos estos muros. Por ejemplo podemos seleccionar este otro elemento, de igual manera vamos a dar en la herramienta de extrude y como ya utilizamos el valor de 3.80 se pone automáticamente. Selecciono este otro muro, de igual manera me voy con extrude y tenemos el mismo valor de 3.80. Como se podrán dar cuenta,
cada uno de estos muros, al igual que las losas, son de diferentes colores. Esto es porque cada elemento que acabamos de crear, tanto el piso como los muros, es uno solo. Entonces, por ejemplo, ahora voy a seleccionar cualquiera de estos elementos. En mi caso voy a seleccionar este. Vamos a dar clic derecho, convertir a, y le vamos a dar en esta opción de editable poly. Una vez que estamos aquí, nosotros nos vamos a desplazar un poquito hacia abajo y nos vamos a ir a la opción de attach. Por ejemplo, voy a seleccionar y ahora puedo ir seleccionando los mismos elementos que quiero en esa categoría. Por ejemplo, en este caso yo necesito que todos los muros sean de una misma categoría. Por ejemplo, ahora selecciono este y como se podrán dar cuenta cambió el color y ahora ambos tienen el mismo tono de verde. Esto es porque ambos ya entran en la misma categoría. Por ejemplo, selecciono ahora este y los tres elementos están en la misma categoría. Pero ¿qué pasa si por ejemplo yo selecciono por error la losa y ahora también está en esa categoría? No se preocupen, podemos dar por ejemplo control Z y ya estaría. Y una vez que terminamos de seleccionar todos en el mismo attach, podemos simplemente cambiar el nombre. Por ejemplo, yo ahora le voy a poner que son los muros. Y por ejemplo damos un clic en cualquier parte en blanco para deseleccionar y salir de esa herramienta. Por ejemplo, si volvemos a seleccionar nos damos cuenta que todo esto es un solo elemento. De igual manera tenemos activadas estas opciones, las voy a desactivar con la tecla Q. Y tendríamos demasiados elementos, por ejemplo muchísimos muros, y quisiéramos trabajar simplemente con estos. Es muy fácil hacerlo. Por ejemplo, nos vamos en esta opción y podemos visualizar nada más este elemento y como se pueden dar cuenta están todos unidos porque es lo que acabamos de hacer con el attach, y nosotros podremos trabajar desde este lugar. Y por ejemplo cuando terminemos desactivamos esta opción y ya tenemos el resto del modelo. Ahora por ejemplo lo siguiente que tendríamos que hacer es agregar los vanos o las aperturas para las puertas y las ventanas. Por ejemplo, en este lugar tenemos una apertura para una ventana, en este lugar tenemos una apertura para una puerta y obviamente por ejemplo la ventana de este lugar no va a ser totalmente de piso a techo, sino que va a tener, como se muestra en esta imagen de referencia, un pequeño vano, el cual nosotros tenemos que crear aparte. De igual manera la puerta no va a ser de piso a techo, sino que va a tener de igual manera un pequeño vano o un pequeño elemento de preferencia estructural, y por lo tanto la puerta va a quedar por ejemplo de 2,10 metros, 2,20 metros, y en el caso de la ventana tenemos que elegir o decidir la altura que nosotros ocupamos. De igual manera con la puerta corrediza, por lo regular en caso particular no lo dejo de piso a techo como tal, sino que le dejo un pequeño elemento estructural que atraviesa de un lugar a otro. De igual manera vamos a crearlo. Entonces para esto podemos irnos de igual manera a esta herramienta, nos vamos en esta opción y nos podemos ir en línea. Por ejemplo, yo ahora podría trazar las líneas o el rectángulo, por así decirlo, como ya lo hicimos con todos los muros, en la planta, o lo podemos hacer directamente en nuestro modelo 3D. Como se podrán dar cuenta, aunque tenemos activa la vista en este lugar o esta ventana, no me selecciona nada ni tampoco me marca puntos medios ni nada. Recuerden que nosotros nos vamos a esta opción para activarla, o también podemos activarla con la letra S. Por ejemplo, me voy desde este punto hasta este otro, de igual manera aquí, aquí, y en este lugar vamos a dar en cerrar y ya tendríamos por ejemplo este elemento a través de líneas. Puedo ahora por ejemplo seleccionar este elemento, de igual manera nos vamos aquí y lo podemos extruir, y en esta parte nosotros le podemos dar por ejemplo menos 50 centímetros, pero esta opción la verdad suele ser bastante tardada y muchas veces no es la mejor opción, o al menos en este caso que los muros están de la misma altura, a veces no es la mejor opción. Por lo tanto voy a dar control Z justo hasta este punto y voy a proceder a agregar este elemento de otra manera. Por ejemplo, nos vamos otra vez a estas herramientas, ahora nos vamos a ir en esta opción de geometría y nos vamos a ir en la opción de box o de caja. Por ejemplo, voy a entrar en esta ventana. Recuerden que es con clic izquierdo y luego clic sostenido hasta llegar al punto que ocupamos. Por ejemplo, ahora me voy al modelo 3D y lo voy a poner más o menos así. Y puedo cambiar el peralte en este lugar. Por ejemplo, voy a poner menos 0.50 por el momento. De igual manera voy a crear el otro elemento para la puerta. Y ahora, por ejemplo, lo voy a seleccionar. Y yo sé que los muros tienen una altura de 3,80 metros. Entonces, por ejemplo, a este primero le voy a cambiar ahora que sea un desfase de 1,20 metro, más o menos de esta forma. Por ejemplo, me voy de igual manera con la caja, voy a crear el mismo elemento
más o menos de esta forma, y una vez que está seleccionado voy a moverlo un poco, más o menos de esta forma. Y como recordarán, al tenerlo seleccionado damos en la tecla W y se activa esta opción. Y por ejemplo, yo en este lugar me voy a poner que el desfase va a empezar desde el nivel 0 y ahora la altura, en lugar de ser menos 1.20, va a ser 1.20, más o menos de esta forma. Y ahora tenemos este vano para la ventana. Esto mismo lo vamos a hacer con la puerta. Por ejemplo, me voy al plano, de igual manera en una caja, justo de esta forma, y le voy a poner un desfase de menos 1.40, más o menos de esta forma. Le pueden dar un poco más, un poco menos, por ejemplo 1.30. Y en la parte baja no necesitamos poner el mismo tipo de elemento, ya que es una apertura para la puerta. Y por último, en este proyecto lo que nos faltaría agregar sería la de la puerta corrediza. De igual manera me voy con caja, más o menos de esta forma. Por el momento me lo voy a llevar a este punto nada más. Y ahora, por ejemplo, en este lugar sé que tiene un grosor de 0.15 y le vamos a dar un peralte nada más de 0.50, puede ser de 0.40, más o menos de esta forma. Y ahora necesitamos desplazarlo hasta este punto. Para esto, por ejemplo, vamos a seleccionarlo. Recuerden que tenemos activado el comando de mover, por lo tanto, si seleccionamos tenemos activadas las opciones de los ejes. Para esto voy a seleccionar el eje rojo o el eje X. Voy a dar un clic sostenido izquierdo en este punto y lo voy a desplazar hasta este punto sin soltar el clic izquierdo del mouse. Y de esta forma ya tenemos alineado este elemento con el muro que corresponde. Podemos hacerlo manualmente como lo hicimos ahorita o ponerlo a través de coordenadas. Y una vez que hicimos esto, les recomiendo que desactivemos esta opción de mover. Para esto nos vamos a ir a la opción o a la herramienta de seleccionar con la tecla Q. Y ahora, por ejemplo, cada que seleccionemos cualquier elemento nos aparecerá bloqueadas estas opciones. Una vez hecho esto, nosotros podemos guardar cualquier cambio constantemente con el comando Control S. Otra opción, por ejemplo, para agregar este tipo de elementos como muros con sus aperturas para puertas y ventanas, se puede hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, me puedo ir a esta planta, de igual manera me voy aquí en objetos y voy a crear todo a través de una caja. Por ejemplo, desde este punto hasta este otro. En este caso le voy a dar la misma altura de 380. Y ahora desde este punto, por ejemplo, voy a agregar otra caja. Por ejemplo, la primera va a ser en esta parte donde está la ventana, más o menos de esta forma. Voy a elevarlo un poquitito más o menos así. Y por ejemplo aquí voy a cambiar el grosor, más o menos de esta forma. Por ejemplo, yo quiero que esta ventana mida solamente 1 metro de alto. Pongámoslo más o menos de esta forma. Recuerden, por ejemplo, seleccionar. Y vamos a activar con la tecla W este comando para poderlo mover. Ahora en el eje Z, que sería este, quiero que esté desfasado, por ejemplo, 1,5 metros del piso, más o menos de esta forma. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es extruir o quitarle este elemento a este muro. Para esto primero voy a seleccionar este muro, me voy a ir en estas mismas opciones, me voy a ir en esta opción, justo en este lugar, y le voy a dar en Start y después voy a seleccionar el elemento que quiero eliminar o extruir. Justo de esta forma. Ahora dando un clic en cualquier lugar en blanco, quitamos esa herramienta. Esto mismo lo voy a hacer para la puerta. De igual manera, ahora me voy a ir al estándar, otra vez a caja. Voy a marcar ahora, por ejemplo, la puerta. Voy a poner una altura más o menos de 220. No la voy a desfasar nada porque va a comenzar en el nivel de piso. Le voy a cambiar el grosor porque necesito que salga en ambos lados. Por ejemplo, selecciono de igual manera el muro. Otra vez me voy a ir en esta opción. De nuevo aquí vamos a comenzar y seleccionamos este elemento. Y esta sería otra forma de agregar estos vanos para las puertas o para las ventanas. Ustedes pueden elegir la opción que más les agrade, ya sea hacerlo paso por paso a través de líneas o a través de una caja, ya sea hacerlo paso por paso como lo hicimos anteriormente o hacerlo directamente como en esta segunda opción. En mi caso me gusta trabajar más con la primera opción porque siento que es un poquitito más exacto. Ustedes pueden trabajar con la opción que más les guste y recuerden siempre estar guardando todos sus cambios con el comando Control S. En mi caso, por ejemplo, voy a cerrar este archivo y voy a continuar trabajando con el archivo principal, que es el que estamos utilizando en este curso, que sería hasta este punto. Por ejemplo, ahora otro tipo de muros que se utilizan en los proyectos suelen ser los muros curvos. Para esto, por ejemplo,
existen diferentes formas de crearlo. Por ejemplo, yo ahora importé este archivo DWG de AutoCAD al 3D Max, en donde tengo estos ejemplos en donde explicaré un poco sobre los muros curvos o inclinados. Por ejemplo, la primera opción aquí sería este muro curvo. Para este caso, de igual manera me voy a esta herramienta en esta opción y lo voy a crear a través de arcos. Voy a activar el snap, es desde este punto hasta este otro, hasta aquí. Voy a crear el segundo arco desde este punto hasta este otro. Por ejemplo, ahora me falta esta línea, desde este hasta este punto, otra más en este lugar, justo de esta forma. Y por ejemplo, ahora una vez que ya terminé de hacer todo esto, lo siguiente es seleccionar cualquiera de las líneas que hemos agregado o cualquiera de los arcos, dar en clic derecho y nos vamos en esta primera opción que es convertir en spline. Ahora en esta parte vamos a activar la opción de attach. Como se podrán acordar, esto es para unir varios elementos. En este caso voy a unir los dos arcos con las dos pequeñas líneas y después de esto ya sería un solo elemento. Por ejemplo, aquí le puedo poner muro curvo 01. Ahora desactivo esa herramienta y si selecciono, como se podrán dar cuenta, ya es un solo elemento que sería este arco, este muro curvo, pero en el 3D aún no está elevado como tal. Si recordarán, nos vamos en esta opción y nos vamos en Extrude y por ejemplo le voy a dar una altura de 250 y ya lo tendríamos justo en esta forma. Esta sería la opción más fácil y más rápida para crear ese tipo de muros curvos. Y ahora por ejemplo tenemos este muro, como se podrán dar cuenta, este lado y este otro lado están un poco inclinados, entonces vamos a crearlo. Por ejemplo, esto que está aquí en planta realmente es el alzado, pero a nosotros crear los muros inclinados yo les recomiendo que lo hagan de esta forma, ya que por ejemplo me voy en esta opción, ahora lo voy a hacer a través de líneas. Recuerden que tenemos que tener estas opciones activadas y voy a comenzar a trazar cada una de sus caras o cada uno de sus lados. Por ejemplo, ahora voy a confirmar esto y voy a trazar el siguiente par de líneas, que sería la cara interna. Y de nuevo voy a dar en cerrar. Por ejemplo, desactivo esta herramienta y voy a seleccionar alguna de las líneas que he creado, cualquiera de las dos. Me voy a ir a estas herramientas y en esta parte me iré a esta herramienta de attach y lo voy a unir con esta otra línea. Listo, de esta forma. Selecciono este elemento. Puedo cambiarle el nombre si quiero. Puedo cambiarle también el color. Por ejemplo, si yo ahora lo quiero de este color o por ejemplo si lo quiero más o menos de este otro color. Nos vamos en estas opciones y nos vamos en extruir. Ahora en esta parte la vamos a poner por ejemplo 8 metros. Entonces lo que necesitamos ahora es rotarlo. Vamos a activar esta herramienta, pero por ejemplo si yo lo selecciono lo puedo rotar en cualquier lugar sin un ángulo como tal. Voy a cancelar y voy a dar en control Z. Voy a activar el snap, pero ahora de ángulos, y me voy a ir al eje X y lo voy a poner en este lugar. En esta parte voy a ser más exacta y voy a ponerle 90 grados, más o menos de esta forma. Pero yo ahora con el comando W voy a mover este elemento. Lo primero, por ejemplo, va a ser moverlo en el eje Z. Selecciono un punto nada más. Con este punto de referencia me lo llevo hasta esta altura. Ahora selecciono el eje Y. Con este mismo punto de referencia me lo llevo hasta este otro, más o menos de esta forma. Ahora nos faltaría crear este tercer ejemplo de muros, en donde aquí los muros en sí son totalmente normales. La única diferencia es la losa que está inclinada. Por ejemplo, otra vez me voy a herramientas, en línea, y voy a crear, por ejemplo, primero la cara de la parte de adentro, que sería esta. Vamos a cerrar. Voy a crear ahora la cara externa. También vamos a cerrar. Primero vamos a desactivar esta herramienta, seleccionamos cualquiera de los dos elementos, por ejemplo este. Nos vamos en esta parte, tenemos la herramienta de attach y seleccionamos ambos elementos. Y una vez que ya los seleccionamos, por ejemplo este elemento, nos vamos otra vez en la opción de extruir. Obviamente seleccionamos esto, de igual manera vamos a rotar en el eje X. Vamos a cambiar esto a 90. Y de igual manera pues ya tenemos este elemento, el cual nosotros podremos seguir ajustando. Primero por ejemplo el eje Z desde este punto hasta aquí. Ahora por ejemplo el eje Y, por ejemplo desde este punto hasta aquí. Y estas serían las principales formas de crear tanto muros curvos, inclinados e inclusive alguna losa o algún techo con bajante de agua pluvial. Gracias por ver hasta el final de este video. Te invito a darle me gusta, suscribirte, activar la campanita y recuerda que son totalmente bienvenidas sus preguntas y sugerencias en la barra de comentarios. Nos vemos en el siguiente video.